Si detalláramos el total de buenas y malas prácticas que podríamos mencionar en un video como este, la verdad sería un video eterno. Vamos a tratar por ello de concentrarnos en algunas consideraciones en ambos sentidos, tanto para las buenas como las malas prácticas que muchos usuarios ejecutan sobre sus planillas, tratando de dejar la sensación de cómo debe hacerse simplemente el trabajo en Excel y no cometer errores que a veces pueden costar bastante caro en tiempo y aplicación de funciones. Bien. En nuestro archivo buenas y malas prácticas, en la hoja prácticas hemos dispuesto la misma tabla puesta de dos formas. Veamos. En las buenas prácticas tenemos claridad de que los datos están debidamente aislados unos de otros. El título de la tabla separado de la tabla y cualquier elemento extra como esta serie de funciones que pudiéramos colocar en la parte inferior van separados de la tabla, al menos por una fila. En las malas prácticas está todo junto. Las funciones al final, aunque esté formateado de un color distinto, los encabezados pegados a este otro subencabezado y este último pegado al título de la tabla. Todo eso es un fatal error. Veamos por qué. Si yo quiero seleccionar rápidamente toda la tabla de datos, bastará con que me pare en cualquier celda y aplique la combinación de teclas control asterisco o control shift asterisco, depende si está en un portátil. Vean cómo Excel selecciona toda la región de datos correctamente. Si quiero seleccionar en cambio esta región de datos, queriendo solamente los registros, y presiono Control Shift asterisco, Excel va a seleccionar todo sin mayor distinción entre rótulos, títulos, funciones o registros. De la misma manera, si yo quiero moverme rápidamente dentro de los datos, por ejemplo, estoy en el título nombre productos y quiero llegar al último registro, tomates, bastará que me pare en la parte inferior de la celda activa, doble clic y rápidamente llegar a ese punto. Si estoy en el nombre, en las malas prácticas, y doy el mismo doble clic, voy a llegar a suma, porque no hay nada que le indique a Excel hasta dónde debe llegar. Igual cosa pasa si quiero seleccionar toda la serie de registros, me paro en el primero, doble clic en el punto inferior, con la tecla Shift presionada, se selecciona correctamente solo los nombres de los registros. Si me paro en peras, en las malas prácticas, doble clic con la tecla Shift presionada, se va a seleccionar hasta la expresión suma. ¿Qué más? Los encabezados deben estar escritos en una sola celda, siempre. Si no cabe o son muy extensos, haga los ajustes pertinentes de ajuste de texto, de alineación, para que quede bien en una sola celda. Acá vean en las malas prácticas cómo este usuario ha puesto los rótulos en dos celdas distintas. Nombre, productos, porcentaje, descuento. Eso es también fatal, así que por favor evítenlo. Por mucho que hagan cosas como esta que la gente luego combina y centra para dejar todo aparentemente en una sola celda. Cuando lleguen procesos en donde los encabezados son muy importantes, Excel no sabrá cuál es el encabezado realmente. Y si a eso le agrega esta especie de supraencabezados para fusionar dos conceptos, precio y cantidad, la verdad también molesta al momento de generar procesos automáticos. Puede colocarlos, pero siempre sepárelos de una fila al menos, para que el Excel sepa hasta dónde debe llegar. Oculte si hace falta esa fila, pero no deje las cosas pegadas como acá. Otro error clásico es este. Vean cómo este usuario ha combinado valores. Acá estamos colocando porcentajes y el Excel espera que todas estas celdas sean porcentajes. Y entre medio alguien puso el 20 solo. No es un 20%, sino que es un 20%. Acá hay problemas de validación de datos. Si es crítico que esta información esté expresada en porcentajes, bien, incorpore todas las reglas de validación necesarias para que nadie escriba algo distinto a ello. Ese 20% no debió haber sido permitido. Esto está destruyendo un cálculo y un resultado por ahí. Así que por favor, todos los datos deben ser equivalentes. Y si usted tiene la duda de que alguien va a cometer un error al respecto, valide los datos. Bien. Finalmente, debemos procurar recordar que seleccionar los datos manualmente de esta forma es también un potencial error y un potencial peligro. El seleccionar los datos con bases tan chicas como esta no es problema, pero cuando son miles y miles de registros,
es probable que por error deje alguna fila fuera o alguna columna fuera. Si usted luego aplica un orden de datos, eso va a matar la base de datos, así que procures no hacerlo de esta manera, sino que por las vías rápidas que usted conozca. Principalmente recordamos Control Shift asterisco. Y finalmente, en este ámbito, ¿cómo reconocer que una tabla esté bien constituida? Hay una pista aquí al respecto que nos las da la herramienta filtro. Si usted tiene una base bien constituida, me paro en cualquier celda y presiono el comando filtro, vean cómo estos se van a aplicar directamente en el encabezado que les corresponde. Si hago igual ejercicio, pero aquí, en mi tabla de malas prácticas, y le aplico un filtro, vean dónde se va el filtro. En cualquier lugar. Eso significa que esta tabla está enferma, así que por favor procure hacer los resguardos y ajustes necesarios para que cuando usted presione la herramienta filtro, estos aparezcan en el encabezado. Bien, finalmente un tip en el ámbito de los ingresos de datos. Estamos en la segunda hoja. Cuando tenga que ingresar información de manera rutinaria, procure hacerlo vía selección de datos. Eso también se considera una buena práctica, ya que les ahorrará tiempo. ¿A qué nos referimos? Cuando tenemos que ingresar dos productos, usted se para al final, escribe apio, sandía, y luego tiene que devolverse a la celda para el precio. Eso es un error porque pierde tiempo el usuario. Simplemente seleccione el área donde va a ingresar los datos y colocamos apio, enter, sandía, enter, y en la celda activa automáticamente pasa al precio. Colocamos un precio, enter, 400, enter, y la celda activa se va cambiando automáticamente. 3%, enter, 4%, enter. Y si lo que necesita es ingresarlo de manera horizontal, de igual manera, seleccione los datos primero, apio, tabule, tabular, tabular, siempre con la tecla tabular. De esa forma, cuando termine en el extremo derecho, la celda activa automáticamente pasará al siguiente registro. Tabular, tabular, etc. Bien, ahora, si no quiere seleccionar los datos o no sabe cuántos datos va a ingresar, párese en el primer registro e ingréselo de manera horizontal utilizando solo tabulador. Apio, tabule. 500, tabule. 20, tabulador, 4%, y cuando llegue al límite, o sea, ya no tengo más datos que ingresar, presione Enter. Automáticamente la celda activa pasará a la primera celda del siguiente registro. Para escribir sandía, 600, 20 y 2%, y cuando termine, presione Enter para cambiarse y así seguir escribiendo productos sin tener que estar llegando al final y devolverse manualmente al punto de ingreso del nuevo registro. Bien, en eso hemos resumido algunas consideraciones, insistimos, no son todas las que se podrían hacer, pero téngalas presentes al momento de construir sus sistemas de datos porque le va a ayudar mucho luego a ejecutar procesos automáticos sin que Excel cometa errores. Los errores, la mayoría de las veces, no son de Excel, sino que son de los usuarios que no han definido correctamente las características de sus tablas de datos.